Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro programa de estudios bíblicos dominical. Les saluda su servidor, Walter Martínez. Un saludo muy especial de parte de Iglesia Bautista Jesús, el Buen Pastor, donde cada domingo nos vemos por esta plataforma para poder estudiar la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a estudiar nuevamente. Voy a pedirle a usted que prepare su Biblia, que deje por un momentito lo que está haciendo y dedique estos minutos para el estudio, para el alimento de la palabra de Dios. En esta mañana vamos a estudiar un tema muy bonito que el Señor ha puesto en mi corazón el poder compartir en esta mañana y hablar de que con Cristo la victoria es segura. Con Cristo la victoria es segura. Y es algo de que usted debe de tener en mente, de que estando con Cristo, la victoria la tiene asegurada. No importando todo lo que usted oiga a su alrededor, no importando todo lo que usted pueda estar viendo en este momento que ocurre en todo su entorno, con Cristo, recuerde, la victoria la tiene segura. Hoy en día, en estos momentos de crisis que se vive a nivel mundial, muchos se lamentan, muchos se quejan, muchos están pasando por momentos de depresión, muchos están pasando por momentos de dolor, muchos están pasando por momentos angustiosos en su vida a causa de este problema de enfermedad que vive todo el mundo. Y se quejan grandemente. Y quizás en este momento, en este preciso momento, quizás algunos se esté haciendo esta pregunta. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a otro no le pasa esto? ¿Por qué la gente... ¿O por qué a la gente mala todo le sale bien? Dicen algunos. ¿Y a mí? ¿Por qué me va mal? Y otras preguntas similares que hacen o que Satanás pone en la mente para que usted dude de su verdadera identidad en Cristo Jesús. Quisiera que abra conmigo la palabra de Dios para poder comenzar en esta mañana. Y vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10 y versículo número 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, y todo lo que la palabra de Dios dice se cumple. Lo hemos visto en un tema anterior, hemos hablado también cuál es nuestra identidad en Cristo, y en esta mañana vamos a ver cómo Satanás se encarga de querernos hacer dudar de nuestra verdadera identidad en Cristo para que vivamos angustiados, para que tú vivas angustiado, para que vivas preocupado, para que vivas estresado, para que vivas sin, ¿verdad?, saber de que Cristo es vencedor y que estando con Él, nosotros también somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Ahora, todo esto que está aconteciendo, todo esto que estamos pasando a nivel de todo el mundo, porque este problema de la pandemia no es solamente del país de El Salvador, sino que se está viviendo en todo el mundo. Y en el fondo, Satanás lo que quiere es que tú dudes de tu verdadera identidad en Cristo. Ahora, la pregunta es, si yo sé que en Cristo soy más que vencedor, si yo sé que en Cristo la victoria la tenga seguro, entonces, ¿por qué me tengo que enfocar en otra cosa que no sea Cristo? Si tú conoces, si tú sabes, si tú mi hermano, si tú mi amigo que has escuchado acerca de el Evangelio de Jesucristo y ya has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú tienes que saber que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, Cristo permite de que muchas veces el ser humano pase por diversas pruebas para poder promoverlo a un estado mejor. Es más, nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, dice la palabra de Dios que fue tentado por el diablo. O sea, de que Él pasó también por diversas pruebas, también pasó por diversas necesidades. Y Satanás lo que hizo fue tentar
su identidad. No solamente, ¿verdad?, es el problema en el ser humano, a veces la enfermedad, porque muchos dicen, no, es que yo estoy bien, yo no estoy enfermo, dicen algunos, yo no tengo ninguna necesidad, no estoy pasando por ningún problema, pero muchas veces el problema está ahí, y Satanás actúa de una manera muy sutil para hacer de que el ser humano se olvide de su verdadera identidad en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que ocupa Satanás? En algunas ocasiones ocupa un problema de enfermedad, pero en muchas veces, ¿verdad?, no ocupa solamente eso, sino que muchos hoy en día han perdido su empleo. Y eso los hace, ¿verdad?, como que tambalear un poquito. Y eso hace también que la persona pierda la esperanza. Y una persona que pierde la esperanza es una persona desmotivada. Es una persona que ha perdido toda su motivación. Y eso se está viendo, ¿verdad? Y lo que una persona desmotivada ve en el futuro, ¿verdad?, es un futuro oscuro. Es algo difícil de sobrellevar. Y se les olvida que en Cristo somos más que vencedores. Entonces nuestra proyección no tiene que estar puesta solamente en lo que el mundo está viviendo en este momento o lo que Satanás quiere que tú veas. Tú tienes que tener tu mirada firme en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y solamente así entonces vas a mantenerte victorioso. Por eso es que lo que la prueba hace al cristiano es promoverlo, pero cuando sale victorioso. Es como cuando tú haces un examen, cuando tú estabas estudiando, o quizás en este momento tú estés estudiando y quizás en este momento te toque realizar una prueba, un examen, un parcial. Y tú sales bien. Entonces tú te sientes motivado, te sientes agradecido, te sientes muy bien, porque en el examen, porque en el parcial, porque en la prueba que hiciste saliste muy bien. Pero, contrario, cuando tú sales mal y te sientes desmotivado, como decimos acá en El Salvador, se siente achicopalado, se siente triste y muchas veces ya no quiere seguir adelante. ¿Por qué? Porque la persona se deprime, pierde el ánimo. Pero eso lo único que hace en la persona es descalificarlo para el puesto que el Señor tenía preparado para ti. La prueba por la cual tú estás atravesando no es una prueba para que el Señor quiera hacerte sentir mal. Es una prueba porque el Señor te está preparando para ponerte en un lugar mejor, para sacarte adelante, para sacarte victorioso, para demostrarte que con Él sos más que vencedor. Es por eso de que tú tienes que saber de que la prueba en la vida del cristiano es importante. Uno de los misioneros famosos llamado Clint Elliott decía, ¿verdad?, de que nadie, dice, puede estar graduado en esta vida mientras no haya sido tentado, dice. Mientras no haya sido probado. Mientras no haya sido probado, dice, o mientras no haya venido tentación a tu vida, dice este famoso misionero, no puedes decir, dice, de que has sido graduado como cristiano. Ahora, ¿la prueba es la que te califica o es la que te descalifica para poder salir adelante? En la palabra de Dios nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo número 4, encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo, oye bien, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios de que fue tentado por el diablo. ¿Y qué fue lo que tentó Satanás en la vida de Jesucristo? Su identidad como hijo de Dios. Vayamos a Mateo capítulo número 4. Evangelio de Mateo capítulo número 4, versículo número 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios y dice así. Mateo capítulo número 4, versículo número 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escucha bien lo que la palabra está diciendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre como todo ser humano. Y vino, dice, el tentador y le dijo, y aquí viene la tentación de Satanás para con nuestro Señor Jesucristo, tentando la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo número 3. Y vino, dice, el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, oiga, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, nuevamente tentando su identidad, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí la tentación que vino sobre nuestro Señor Jesucristo es, primeramente, tentando Satanás la identidad de nuestro Señor Jesucristo y que Él dudara de quién Él era y que era un hijo de Dios. Ahora, en Cristo, cada uno de nosotros, la palabra dice de que somos victoriosos. Pero si tú dudas en un momento de eso, Satanás va a aprovechar ese momento de duda. Satanás va a aprovechar ese momento en el cual tú dudes. Y no solamente, ¿verdad? Esa duda va a afectar tu vida espiritual, sino que va a afectar tu vida familiar. Va a afectar, ¿verdad? Todo tu entorno. ¿Por qué? Porque todo en tu vida va a cambiar en el momento en el cual tú dudes de que Cristo, ¿verdad?, está contigo. Jesucristo en ningún momento dudó de la posición que Él tenía. Tú no tienes que dudar de que tú eres un hijo de Dios. En ningún momento tú tienes que dudar de que la presencia de Dios está contigo, que el Espíritu Santo está contigo. En ningún momento tú tienes que dudar que tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que ahora en Cristo somos más que vencedores, y eso es real en tu vida y en la mía. Satanás, así como tentó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le dijo, escrito está, le dijo Satanás, que a tus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Satanás en un momento especial de tu vida se va a aprovechar para poder ocupar aún la misma palabra de Dios para hacerte caer en tentación. Y es por eso aquí la importancia de que tú, mi amigo, de que tú, mi hermano, de que tú, mi amado hermano, te alimentes día a día de esta santa, preciosa palabra de Dios, porque solamente conociendo la palabra de Dios tú vas a poder afrontar los ataques constantes del enemigo, que es Satanás. Y si él te dice en tu mente, haz esto porque la palabra lo dice, tú tienes que decirle también como nuestro Señor Jesucristo, escrito está, Satanás. Pero para poder decirle estas palabras y para poder contrarrestar los ataques de Satanás de esta forma, tú tienes que conocer la palabra. Porque ¿cómo vas a decirle a Satanás, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, si tú nunca lo has leído? Si tú nunca te alimentas de la palabra de Dios. Y es aquí la importancia, hoy en día, de que puedas empezar un estudio minucioso, exhaustivo de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para cada uno de nosotros hoy en este tiempo de pandemia por el cual estamos atravesando. El único alimento, el único sostén, lo único que va a hacer que podamos mantenernos firmes y poder salir adelante después de esta pandemia en victoria es la palabra del Señor. Y eso va a hacer de que tú te mantengas firme, eso va a hacer de que tú te mantengas constante en la palabra de Dios. Una cosa es de que yo lea la palabra de Dios. Otra cosa es de que yo escudriñe la palabra de Dios. De que yo anhele conocer más de la palabra de Dios. De que yo quiera, ¿verdad?, sentir la presencia de Dios cuando estoy estudiando su palabra. Las tentaciones van a llegar. Las tentaciones van a estar allí día a día. Satanás está presente en la vida del cristiano día con día, buscando el momento oportuno, buscando el momento justo para poder hacerte caer, para poder hacerte dudar. Pero no dudes en ningún momento tú,
de que la presencia de Dios también es muchísimo más poderoso que la tentación de Satanás para hacerte salir adelante, para hacerte salir en victoria, para sacarte, ¿verdad?, con triunfo de ese momento de necesidad. Las tentaciones vinieron enfocadas directamente a dudar de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso mismo va a ocupar Satanás en tu vida. Va a querer hacerte dudar de que tú eres un hijo de Dios, de que la presencia de Dios va contigo, para que tú dudes y entonces puedas vivir una vida miserable, apartado de Jesucristo. Ahora, si tú quieres vivir entonces una vida certificada, una vida aprobada por Cristo Jesús, entonces en ningún momento te apartes del Señor. Lastimosamente, a causa de la pandemia, no se han podido abrir los templos y muchas personas han dejado de congregarse. Muchas personas quizás guardaron su Biblia desde el primer mes, del primer día en el cual esta pandemia vino a causar, ¿verdad?, este problema de no poder congregarse. Y la tienen ahí guardadita, esperando el momento quizás, pero no se han dado cuenta de que también su vida espiritual se ha ido enfriando. Y hoy en día a muchos ya no les hace falta congregarse. Y qué lástima da eso, ¿verdad? Que hay muchas personas que pudiendo escuchar un mensaje de la palabra de Dios, que pudiendo estar conectados en este momento, que pudiendo, ¿verdad?, reunirse por medio de la red, ¿verdad?, a orar, no lo hacen. ¿Por qué? Porque se están enfriando espiritualmente. Yo te insto hoy y le hablo a la iglesia de Cristo de que puedas, ¿verdad?, hacer un alto en lo que estás haciendo y dedicarte nuevamente a alabar al Señor. Dedicarte nuevamente a adorar y alabar al Señor. El Señor quiere, ¿verdad?, de que tú seas una persona certificada, que tú seas una persona preparada para toda buena obra, como la palabra lo dice. Dice el diccionario de que una persona certificada, o la palabra certificada quiere decir que es como un documento escrito en el que se certifica o da por verdadera una cosa. Dice la palabra de Dios de que nuestras vidas han sido selladas con el Espíritu Santo. O sea, de que la certificación de que Cristo va con nosotros, de que Cristo va contigo en el momento en el cual tú recibes a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, está en la palabra de Dios como algo verdadero. Y tú tienes que creerlo, ¿verdad? Tú tienes que creerlo siempre. Tú tienes que saber de que la palabra de Dios está aquí para ayudarte, para que tú sepas de que tú eres un hijo de Dios. El ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó cuando vino acá a la tierra fue un ejemplo de firmeza, fue un ejemplo de obediencia, fue un ejemplo de servicio, y eso es lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos hoy en día. El ejemplo que Él nos ha venido a dar, que nosotros, ¿verdad?, lo tomemos para nuestras vidas y así poder servirle al Señor constantemente, porque ejemplo os he dado, dijo nuestro Señor Jesucristo, para como así yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, si Él nos dio ejemplo y pudo salir adelante en medio de la tentación que Satanás le puso, y vino a salir adelante, pudo salir adelante, aún en medio de todo lo que Satanás le ofreció. Ve hasta dónde es Satanás de astuto. Satanás sabía de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que tenía el poder suficiente para hacer lo que Él quisiera. Dice la palabra de Dios de que nuestro Señor Jesús tuvo hambre después de 40 días de ayuno. Y Satanás ocupa, ¿verdad?, en ese momento cualquier necesidad física que tú puedas tener. Y Satanás le dijo, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios cuando la conocemos. Cuando la conocemos, entonces la disfrutamos. Y Jesucristo conocía perfectamente bien y en ningún momento Él accedió a la tentación. Y así como Él nos ha dado ejemplo, tú tienes que entender que no debes de acceder en ningún momento a la tentación de Jesucristo. Nosotros podemos hacer una comparación. En la vida de Jesucristo
y en la vida de cada uno de nosotros. Y cómo tú quizás pudieras, si hubiera la oportunidad, dar testimonio de cómo, ¿verdad?, tú has sido tentado, cómo Satanás te ha provocado para poder desvirtuar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para poder hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. Así como Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, yo sé de que día con día Satanás va a tentar para que tú niegues tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Pero si en Cristo tú estás seguro, si en Cristo tú estás confiado, en ningún momento tú vas a negar de que eres un hijo de Dios. Y en el lugar donde tú estás es porque el Señor te tiene ahí para testimonio de su palabra. Y es allí donde tú debes de testificar, es allí donde tú debes de predicar, es allí donde tú debes llevar el mensaje de la palabra, es allí donde tú tienes que dar mensaje de aliento al necesitado. ¿Cuánta gente hay necesitada en este momento de palabra del Dios? ¿Y cuánto siervo de Dios está descansando en este día? ¿Y cuánto, verdad, hijo de Dios no quiere compartir la palabra del Señor? Yo te invito hoy, Iglesia de Cristo, para que puedas entonces alentar al necesitado, llevar esa palabra de aliento, llevar ese mensaje, ¿verdad?, de salvación, llevar esas buenas nuevas de salvación al necesitado que en este momento se necesitan, en este momento de crisis, en este momento de pandemia, en este momento que hay muchas malas noticias, en este momento de dolor, es cuando se necesita el consuelo del Espíritu Santo. Pero para poder tener ese consuelo del Espíritu Santo, tú, que eres un hijo de Dios, tienes que ir y compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque es ahí donde radica la importancia de un verdadero hijo de Dios. Tú tienes que estar seguro de tu verdadera identidad espiritual. Satanás te va a tentar espiritualmente hablando. Y va a llegar el momento en que quizás tú dudes de quién eres. Y eso es lo que Satanás quiere. Pero tú tienes que saber quién eres tú en Cristo Jesús. Y cuando estamos seguros de quién somos nosotros y por qué yo estoy en el lugar donde estoy y cuál es el propósito con el cual el Señor me tiene en esta tierra, no importa el ataque, no importa la tentación, no importa la crisis por la cual pueda permitir, ¿verdad?, o Satanás pueda hacer de que estemos atravesando. Si yo estoy seguro en Cristo Jesús, sé que en Él seré más que victorioso en Cristo Jesús. Así que gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque tengo la certeza entonces de que en medio de la crisis, en medio de una batalla, sabré qué hacer. ¿Por qué? Porque Cristo es mi libertador. Porque Cristo está conmigo. Porque en Cristo, ¿verdad?, soy más que victorioso. Y no voy a permitir de que el temor invada mi vida. Tú no tienes que permitir en ningún momento de que el temor invada tu vida. ¿Por qué? Porque mucho más importante, ¿verdad?, es Cristo en nosotros. Dice la palabra de Dios de que el amor de Jesucristo echa fuera el temor del corazón. Y si tú sabes que Jesucristo te ama, si tú sabes que Él dio todo por salvarte a ti, entonces no debe de haber en ningún momento cabida de temor en tu corazón. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hay evidencias en tu vida de que tú lo has hecho. Hay evidencias en la vida del cristiano de que es un verdadero hijo de Dios. Primera evidencia de que tú eres un hijo de Dios es la liberación de la culpa por el perdón de pecados. Ya no te sientes culpable. Tú sabes de que Jesucristo llevó cautivo, ¿verdad?, todos los pecados en la cruz del Calvario. Y ahora en Cristo tú tienes el perdón. Y cuando Satanás viene a tentarte y a decirte y pone en tu mente, mira lo que acabas de hacer. Mira, ¿verdad? Date cuenta lo que hiciste. Pecaste, queriéndote hacer sentir mal. Pero cuando tú sabes, ¿verdad?, de que Cristo te ha liberado de toda culpa y te ha dado perdón de pecados, entonces, ¿verdad?, tú desechas aquella influencia de Satanás. Y puedes decir, Cristo es mi perdonador. Si hubieses cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Perdóname, Señor. Y aquí voy de nuevo. Y sigo adelante. No me quedo atrás. Pero esa es una evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Luego, segunda evidencia de que tú eres un hijo de Dios, es que hay una regeneración
o un cambio de vida. ¿Cómo es eso? Claro, cuando tú tienes una evidencia de que tú has recibido en Cristo Jesús, las cosas que antes hacía, ya no las hace. Y ya no sientes atracción por el pecado, ya no sientes atracción por el mundo, ya no sientes atracción por aquello que conduce al mal. ¿Por qué? Porque hay una regeneración. Entonces, esa regeneración en Cristo Jesús conlleva a que tú cambies tu estilo de vida. Y si antes te gustaba salir a trasnochar, ahora ya no lo haces. Si antes te gustaba pecar deliberadamente, ahora ya no lo haces. Si antes te gustaba mentir, ahora ya no lo haces. ¿Por qué? Porque hay una regeneración a causa de que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en tu corazón. Y esa es una evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Tercera evidencia de que tú eres un hijo de Dios es la presencia del Espíritu Santo como garantía de tu salvación en tu vida. La presencia del Espíritu Santo como garantía de salvación en tu vida. Romanos capítulo número 8. Para reforzar un poquito, ¿verdad?, esta tercera evidencia de la cual estamos hablando, de que eres un hijo de Dios. Romanos capítulo número 8, versículo número 9, dice la palabra de Dios así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo hablando dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu de Cristo morando en tu corazón, lo vas a evidenciar. Esa evidencia va a ser clara. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo, que es el consolador, te va a corregir. El Espíritu Santo va a ser el que tu vida sea transformada. Y eso, ¿verdad?, es una evidencia grande en la vida del cristiano. En la vida del cristiano hay muchos cambios cuando Cristo viene a morar en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón. Otra evidencia la podemos ver también allá en Efesios capítulo número 1. Un poquito más adelante de donde estamos. Efesios capítulo número 1, versículo número 13. Leemos la palabra de Dios y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo, dice la palabra que acabamos de leer, que son, dice, las arras de nuestra redención por la posesión adquirida, dice, para la alabanza de su gloria. Gloria a Dios, porque tenemos un sello puesto por el Espíritu Santo. Y es algo que nos define, es algo, ¿verdad?, que nos garantiza de que tú, de que yo, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos posesión de Jesucristo. Y como posesión de Jesucristo, Él pelea por ti. Él pelea por mí. Y por eso es que tú tienes que tener la seguridad de que en Cristo, ¿verdad?, la victoria es segura. Por eso, ¿verdad?, es que tú tienes que entender. Por eso es que tú no tienes que dudar en ningún momento. La duda no tiene que estar en tu corazón. No permitas que la duda llegue a tu corazón. Permite entonces que sea Jesucristo tu guía en todo momento, sabiendo, ¿verdad?, de que ni Él, dice, también, habiendo, dice, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Crees tú, mi amado hermano y amigo, que has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Si así lo crees, entonces tú eres un verdadero hijo de Dios. Ahora, hay algo más que tú tienes que conocer, de que nos garantiza de que somos hijos de Dios. Y es que cuando tú eres un hijo de Dios, hay un impulso natural de apartarte del pecado y servir voluntariamente a Dios. Eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Cuando Jesucristo viene a morar a tu corazón, cuando el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón, hay un impulso natural de apartarte del pecado y de servir voluntariamente a Dios.
Ahora, cuando el hombre peca, no se queda en el piso. Cuando el hombre peca, ¿verdad?, se levanta. Ejemplificando, es como que yo tuviera dos pelotas. Una pelota hecha de plastilina y una pelota hecha de tenis, de esas pelotitas verdes que se ocupan como tenis. Usted la tira al piso, esa de tenis, ¿y qué es lo que hace? Exacto, rebota, regresa a su mano. Y así es la vida del cristiano. El cristiano cae, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que 7 veces cae el justo y será levantado. Pero tire la pelota de plastilina, que simboliza a alguien que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Caen y allí quedan deprimidos, turbados, necesitados, angustiados. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú te levantas en victoria, dices, de esta me levanto. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Y en Cristo dice la palabra de que yo soy más que victorioso en Cristo Jesús. Y de esta voy a salir adelante. Y Cristo empieza a actuar. El Espíritu Santo empieza a actuar en tu vida. Y tú empiezas, ¿verdad?, a sentir cómo el Espíritu Santo te lleva, ¿verdad?, de victoria en victoria. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y gloria a Dios, porque el Señor permite de que tú vuelvas a levantarte. Así que, si estás pasando por un momento de tribulación, no dudes de que la presencia de Dios está contigo. No dudes en ningún momento de que el Señor es tu ayudador. No dudes en ningún momento de que Cristo está a tu lado. Y gloria a Dios, ¿verdad?, porque Cristo está de nuestro lado. El ser tentado, el ser probado, es un proceso, ¿verdad?, que el Señor permite para que tú te des cuenta de que estando con Cristo, tú puedes escapar de las garras del diablo en cualquier momento. Así como Satanás le preguntó a Jesucristo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Así te va a tentar también Satanás. Va a tentar tu identidad en Cristo Jesús. Si eres hijo de Dios, ¿por qué haces esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Pero eso es lo que el tentador va a ocupar. Pero tú, que eres un verdadero hijo de Dios, vas a darte cuenta de que con Cristo, ¿verdad?, en tu corazón, tú vas a salir adelante. La tentación va a llegar, la prueba va a llegar, como hijo de Dios que eres. En la palabra de Dios encontramos a muchos hombres de renombre que Dios permitió que la tentación llegara a su vida. Pero si dudas o el ego viene a tu vida, entonces te vas a deprimir, entonces te vas a sentir mal. A Elías, dice la palabra de Dios que Elías, siendo un hombre, un profeta de Dios, que Dios lo ocupó grandemente, pero era un hombre, dice, conforme a las pasiones humanas. Y allá en el primer libro de Reyes, capítulo número 19, nosotros encontramos esa historia donde Elías sintió temor. Primer libro de Reyes, capítulo número 19, encontramos nosotros esa historia cuando el profeta Elías, dice la palabra de Dios, de que allá en el monte Carmelo derrotó a todos los profetas de Baal y los mató, dice, a filo de espada. Y esto provocó la ira de una mujer llamada Jezabel, que lo amenazó. Y aunque el profeta Elías conocía y creía perfectamente en Dios, ¿sabes?, él sintió temor. Se le olvidó quizás en algún momento quién estaba de su lado. Leamos ahí, primer libro de Reyes, capítulo número 19, versículo número 1. Dice la palabra de Dios así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y eso es lo que Satanás va a ocupar muchas veces. Te va a querer comparar con un perdedor. Te va a querer comparar con alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y tú no tienes que permitir eso, porque tú eres un ser especial. Dice la palabra de Dios que tú eres como la niña de los ojos de Dios. Alguien especial para Dios. Versículo 3 dice: Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino, dice, a Berseba, que está en Judá,
y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, en un momento, ¿verdad?, de gloria, mató a todos los profetas de Baal por la fe que tenía en Jehová Dios. Pero en un momento, ¿verdad?, en el cual esta mujer, que era toda una bruja, le manda, ¿verdad?, un mensajero y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, sí, mañana. O sea, le dijo: en 24 horas tú vas a estar muerto como uno de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó con Elías? Dice la palabra de que él sintió temor. Satanás va a querer infundir temor en tu vida. Y va a querer que te apartes, que huyas, así como huyó Elías. Pero yo te digo hoy, en Cristo, ¿verdad?, somos más que victoriosos. Con Cristo la victoria es segura. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que creer solamente en Él. El reporte de lo que Elías había hecho, me imagino de que llegó, ¿verdad?, a Jezabel. Y se sintió muy mal esta mujer porque habían matado a todos los profetas a los cuales quizás ella sostenía, ella mantenía, pues ella era una adoradora de Baal. Y qué lástima, ¿verdad?, de que en ese momento, quizás, ¿verdad?, Elías había pensado de que él había acabado con todos los profetas y que Dios, ¿verdad?, le iba a dar una gran victoria. ¿Estaba pasando por una prueba? Sí. Pero se deprimió cuando escuchó la noticia. Tú no tienes que deprimirte. Tú no tienes que lamentarte. Tú tienes que mantenerte firme. Tú tienes que mantenerte constante, sabiendo de que en Cristo sí hay victoria y que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro ayudador y que Él va a ayudarte a ti a salir adelante. Elías se sentía mal, al punto de que dijo que quería quitarse la vida. Ahora, si nos vamos hasta el versículo número 9, ve cómo Dios quiere ayudarte aún en medio de la dificultad, aún en medio de la depresión, aún en medio de la necesidad. Dios siempre estará contigo. Elías se sentía muy mal y en el versículo número 9 dice de que estaba, y allí dice se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino, dice, a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces allí? ¿O qué haces aquí, Elías? La palabra de Dios te está diciendo a ti, mi hermano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo tú en este momento para llevar el mensaje de salvación? ¿Qué estás haciendo tú en este momento para servirle a Jesucristo? ¿Qué estás haciendo tú en este momento para ayudar de que muchos salgan del problema en el cual se encuentran? Elías respondió, versículo número 10, y respondiendo: he sentido, dice, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo, el ego, una vez más en la vida del hombre. En la vida de un cristiano no debe de haber cabida para el ego y decir solo yo. Elías se sentía solo, Elías se sentía abandonado, Elías creía de que solamente él como profeta de Dios había quedado sobre la tierra, y eso hizo de que cayera en una depresión terrible y que huyera de una mujer. Y solo yo, dice, he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor lo consuela, el Señor le ayuda. Yo le invito a usted, yo te invito a ti, mi amigo, mi hermano, de que leas, ¿verdad?, el primer libro de Reyes, capítulo número 19, capítulo número 20, y que conozcas toda la historia y que veas cómo Dios, ¿verdad?, es fiel ayudando a este hombre y cómo Dios, ¿verdad?, lo saca adelante en todo momento. Ahora, para poder salir adelante, tú tienes que reconocer de que tú solo no puedes. Tú tienes que reconocer de que necesitas a Cristo en tu corazón. Amigo, tú tienes que entender de que la depresión por la cual tú estás atravesando en este momento es a causa de que tú no tienes a Cristo en tu corazón y que debes de permitir de que Jesucristo sea el Señor y Salvador de tu vida. Y yo te invito hoy, ¿verdad?, a que al finalizar este mensaje haremos una oración en la cual tú puedes recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y así pasar de una vida de depresión a una vida victoriosa en Cristo Jesús. El coronavirus a nivel mundial ha traído escasez, ha traído falta de trabajo,
ha traído falta económica, ha traído, ¿verdad?, a mucha gente a enfermedad, ha traído mucha gente a sentir duda de que si en realidad Dios existe o no, y eso es lo que Satanás quiere. Pero tú tienes que entender algo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Jesucristo dijo? Allá en San Juan capítulo número 16, versículo número 33, estamos ya casi a punto de terminar. San Juan capítulo número 16, versículo número 33, dijo estas palabras. Estas cosas, dice, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas, dijo nuestro Señor Jesucristo, os he hablado, para que en mí tengáis paz. La paz que el hombre necesita, la paz que tú necesitas, mi amigo, solamente Jesucristo te la puede dar. Solamente Jesucristo, que fue tentado en todo mientras estuvo acá en el mundo, pero sin pecado, solamente Él puede traer paz a tu corazón. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción. En ningún momento dijo de que todo te iba a ir bien. Te va a ir bien y te va a sacar de la aflicción si tú te mantienes firme. En el mundo dice tendréis aflicción, pero confiad, Él ha vencido el mundo. Jesucristo ha vencido al mundo. Muchos en medio de la prueba se desvanecen. Se quedan en el piso, como la pelota de plastilina que pusimos el ejemplo. Pero aquel que está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechos nuevas. 7 veces cae el justo y será levantado. Entonces levántate, levántate en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Y date cuenta, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, verdad? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera cedido a la tentación? No hubiese podido decir estas cosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como Cristo ha vencido al mundo, tú tienes que tener la certeza, tú tienes que tener la seguridad de ¿qué? De que Cristo es, ¿verdad?, tu ayudador. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás pasando quizás en este momento? Es, ¿verdad?, de que tú te des cuenta de que Dios te puede ayudar. Muchas veces, ¿verdad?, el propósito de la prueba es que si tú antepones la necesidad personal antes que Dios, entonces, ¿verdad?, tú te vas a dejar vencer por la tentación. Tú te vas a dejar vencer por la prueba que Satanás está poniendo en tu corazón. Muchas veces en el momento de prueba la persona cuestiona a Dios y cuestiona su palabra. Y vuelven y dicen, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tal? Y empiezan a quejarse, empiezan a lamentarse, en vez de decir que en Cristo, ¿verdad?, yo soy más que victorioso. Ahora, otras personas lo que buscan es un atajo. Un atajo que Satanás pone para, entre comillas, ayudarte a cumplir tu misión. Dice la palabra de que Jesucristo fue llevado hasta el pináculo más alto del templo de Jerusalén. Y le dijo Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás va a tratar de influenciarte a ti, decirte, todo esto es tuyo, todo esto te es tuyo, todo esto te pertenece, pero tienes que adorarme. Debemos de ser personas, ¿verdad?, que nos mantengamos firmes, porque si tú antepones tus situaciones personales antes que adorar a Dios, entonces estás cometiendo un error. Porque en Mateo capítulo número 6, versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si tu tesoro está puesto en las cosas materiales, entonces tu corazón estará allí. Pero si tu tesoro, ¿verdad?, está puesto en las cosas de arriba, entonces tú vas a ser más que victorioso en Cristo Jesús. Esto revela verdaderamente lo que tú eres en Cristo Jesús. Cuando tú te sobrepones, cuando tú sales adelante, dice allá en Colosenses capítulo número 3, versículo número 2, poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es lo que Cristo quiere, que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba y que tú priorices en esta vida, ¿verdad?, el servir y aceptar la voluntad de Dios antes que tus deseos, antes, ¿verdad?, de lo tuyo. Tú puedas priorizar el servirle al Señor y en ese momento consolidar tu carácter, que sea el carácter de Cristo. Él quiere, ¿verdad?, que tú te mantengas firme. Él quiere que tú te mantengas fiel. Y Él quiere que tú testifiques de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere hombres y mujeres que entiendan que es prioritario servir a Dios antes que a los hombres. Creer en su palabra
antes que cualquier otra cosa. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros seamos así. Por eso es que el Señor te está preparando. Por eso es que el Señor permite de que tú pases por esa prueba para que tú seas promovido a un lugar mejor. Así que tienes que entender de que esta prueba por la cual tú estás atravesando en este momento no es para siempre. El propósito de la prueba no es que Dios te ame, sino que, porque te ama, quiere llevarte a otro nivel. El versículo que leímos al inicio de este mensaje dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Él está contigo. Tú no estás solo. En ningún momento tú no estás solo. Aunque Satanás te diga, tú estás solo en este momento, tú tienes que entender que el Espíritu Santo de Dios está contigo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y tú, mi amigo que me ves, es necesario de que tú hagas una decisión por Jesucristo hoy, para que tú también seas sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de este día, tú puedas decir de que en Cristo eres más que victorioso. Y puedas decir que con Cristo la victoria es segura. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta preciosa mañana que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Porque hasta aquí, Señor, no dudamos de que tu presencia ha estado con nosotros. Perdónanos, Señor, si en algún momento de nuestra vida la duda llegó a nuestro corazón. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que cada día nuestra fe se incremente más y más. Y podamos, Señor, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las cosas de esta tierra, que son, Señor, pasajeras. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que día a día nos sostiene y día a día nos alimenta. Gracias porque un día mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y gracias a eso, ahora tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Mi amigo, si nunca has hecho una decisión por Jesucristo, yo te invito hoy a que puedas entregar tu corazón a Jesucristo y pasar al lado de los victoriosos en Cristo Jesús. Yo te voy a guiar en una oración en esta mañana para que tú entregues tu corazón a Jesucristo. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, para que cuando pueda estar delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te abro mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por aquellos que han hecho esta oración. Ahora tú eres parte de la familia de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Quiero terminar en esta mañana orando por aquellas personas que están pasando por un momento de necesidad. Gloria a Dios, porque tú eres todopoderoso y todo tú lo permites, Señor. Pero te suplico, oh Padre Celestial, que tú puedas, Señor, ser el consolador en aquellas familias que están pasando por un momento de dolor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice, fortalece, mi Dios, a cada una de las familias que en esta mañana, mi Dios, yo sé de que por algún proceso, Padre bendito, están atravesando de dolor en su corazón, pero yo sé también de que tú estás con ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, arrulla, mi Dios, a estas familias que están atravesando por un momento de dolor en su corazón. Padre, y aquellos que están atravesando por un momento de enfermedad, sosténlos en tus brazos de amor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, manda la palabra y haz que esta enfermedad salga de estos cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre bendito, permite que nuestra nación del Salvador, que nuestro país del Salvador sea libre, mi Dios, de este COVID-19 y que podamos, Padre bendito, volver a la normalidad que antes, Señor, teníamos, alabar y glorificar tu nombre, mi Dios, de una forma unánime. Bendice, oh Dios, al Salvador. Bendice, Señor, a todos nuestros amigos que nos ven en esta mañana. Bendice a nuestros amados hermanos que nos sintonizan día con día, Padre bendito. Y bendice, mi Dios, a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven
a lo largo y ancho de todo el mundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una bendición especial para todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes por habernos sintonizado en esta mañana. Una vez más, si este mensaje ha sido de mucha bendición para su vida, yo le invito a que usted lo comparta. Compártalo en sus redes sociales, comparta el link, cópielo, ¿verdad? Péguelo ahí en sus muros, porque así usted estará también predicando y llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo, ¿verdad?, de su servidor a la distancia. Llegará el momento en el cual podamos alabar al Señor Jesucristo juntos, ¿verdad? Pero mientras eso llega, nuevamente, que Dios me los bendiga a todos.